Hoy quiero dirigirme directamente a ti que quizás estás atravesando una etapa en la que todo parece desmoronarse. Tal vez mires a tu alrededor y no encuentres salida, que las puertas se hayan cerrado y tus fuerzas parezcan agotarse. Pero hay algo que debes tener presente desde el principio. Aunque todo parezca perdido, Dios tiene la última palabra. Y mientras Él no haya dicho que todo terminó, tu historia aún no ha llegado a su fin. A veces sentimos que el dolor nos vuelve invisibles y que el cielo guarda silencio. Pero Dios observa cada lágrima, escucha cada oración hecha en lo secreto, y aunque no entiendas el proceso, su propósito sigue firme. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre esta verdad poderosa. No importa lo que digan las circunstancias ni las opiniones de los demás. Cuando Dios decide hablar sobre tu vida, su palabra transforma todo. Abre tu corazón y atrévete a creer de nuevo, porque aquello que hoy parece un final puede ser el comienzo de algo nuevo que Él está a punto de revelar. Este mensaje es para los cansados de luchar solos, para quienes sienten que ya no pueden más y buscan un rayo de esperanza en medio de su oscuridad. Antes de continuar, te invito a dejar tu like, comentar y compartir este video con alguien que lo necesite. Cuando lo haces, ayudas a que YouTube lleve este mensaje a más personas que hoy pueden sentirse solas y necesitan reencontrarse con Dios. Ese pequeño gesto tuyo puede convertirse en una gran bendición para alguien más. Me gustaría que en los comentarios escribas: Dios tiene la última palabra. Que esa sea nuestra declaración de fe hoy, un recordatorio de que nada está decidido hasta que Él lo diga. Parte 1. Cuando todo parece derrumbarse, lo primero que se quiebra es la mirada. Empezamos a observar la vida a través de un cristal empañado por el miedo y el cansancio. Es en ese punto cuando debemos recordar una verdad simple pero poderosa: las circunstancias describen un momento, no determinan tu destino. La Biblia está llena de historias en las que todo parecía acabado, pero Dios abrió caminos donde nadie los imaginaba. No fue coincidencia, fue propósito. Piénsalo así: cuando sientes que llegaste al final de tu cuerda, Dios te muestra que esa cuerda siempre ha estado sostenida por su mano. Mira el caso de José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y olvidado en una prisión extranjera. Humanamente, su historia parecía haber llegado al final, pero el sueño que Dios había puesto en su corazón no murió en la oscuridad, sino que maduró en medio de la prueba. Desde lo más profundo del pozo y entre las frías paredes de la cárcel, Dios estaba ordenando encuentros, tiempos y puertas que llevarían a José a gobernar y a bendecir a muchos. La enseñanza es clara: un entorno hostil no destruye un llamado, lo perfecciona. Si sientes que tu proceso ha sido largo, recuerda que un solo día de favor puede lograr en horas lo que años de esfuerzo no consiguieron. El tiempo de Dios nunca se retrasa, siempre se sincroniza con su propósito. Piensa en el pueblo de Israel frente al mar, con el ejército egipcio persiguiéndolos. Tenían frente a ellos lo imposible y detrás un pasado que quería alcanzarlos. ¿Te resulta familiar? El presente bloqueado, el pasado empujando y la fe pidiéndote avanzar. Pero Dios no les dijo busquen otra salida, sino que les mostró que Él mismo sería la salida. Donde había agua, se abrió un camino. Donde había miedo, surgió dirección. Esa escena nos recuerda que el último tramo antes del milagro suele ser el más ruidoso, pero también el más revelador. Cuando la duda te diga no, recuérdale a tu corazón que la voz de Dios todavía tiene autoridad sobre todo lo que parece definitivo. Ahora aplica esto a tu vida. Tal vez el diagnóstico fue desalentador, la cuenta bancaria llegó al límite, una relación se rompió o una oportunidad se cerró. O este quizás no fue un gran golpe, sino una suma de pequeñas decepciones que han ido apagando tu ánimo. En cualquiera de esos casos, hay una pregunta esencial: ¿qué verdad estás permitiendo que tenga la última palabra dentro de ti? Si dejas que el miedo la tenga, caminarás con cadenas invisibles. Si la última palabra la tiene Dios, comenzarás a avanzar con calma, incluso cuando por fuera todo parezca igual. La fe verdadera no es negar la realidad, sino ver más allá de ella. No ignora la tormenta, pero reconoce que hay un timonel guiando el rumbo. Quiero compartirte 3 enfoques prácticos para que esta verdad se vuelva parte de tu vida diaria.
Primero, aprende a diferenciar el hecho de la interpretación. El hecho es lo que ocurrió. La interpretación es el significado que tú eliges darle. El hecho puede decir, me rechazaron en esa entrevista, pero tu interpretación no tiene por qué ser no sirvo. El hecho puede ser me traicionaron, pero tu interpretación no tiene por qué convertirse en nadie me amará. Cuando cambias la interpretación, tu corazón recupera fuerza. Te doy una herramienta sencilla. Escribe el hecho en una línea y en la siguiente reemplaza la interpretación negativa por una afirmación de fe, no idealista, sino con base espiritual. Por ejemplo, hoy no salió como esperaba, pero sé que Dios sigue obrando a mi favor. Practícalo durante 30 días y notarás cómo tu manera de mirar las cosas empieza a transformarse. Segundo, aprende a escuchar el silencio. El silencio de Dios no es abandono, muchas veces es parte del proceso. David lo vivió entre la promesa y su reinado. Ana, entre su oración y el nacimiento de su milagro. Abraham y Sara, entre la promesa y la risa de su cumplimiento. El silencio no significa ausencia, significa enseñanza. ¿Qué se aprende en ese espacio? Dependencia, carácter, discernimiento. Si hoy estás en una etapa silenciosa, pregúntate qué virtud quiere Dios fortalecer en ti antes de mostrarte el siguiente paso. El enemigo te dirá ríndete, pero Dios susurra resiste con esperanza. Tercero, obedece en lo pequeño mientras esperas lo grande. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, hubo manos que obedecieron repartiéndolos, y fue en esa obediencia sencilla donde se manifestó la abundancia. A veces esperamos un gran milagro y pasamos por alto el pequeño paso del día. ¿Cuál podría ser el tuyo? Levantarte más temprano para orar y organizar tus pensamientos, perdonar o pedir perdón, enviar ese currículum con excelencia, aprender una nueva habilidad, cuidar tu salud o tus finanzas. La fe que espera también actúa. La obediencia en lo pequeño es la forma en que le dices a Dios, confío en tu palabra final. Déjame dejarte una imagen. Imagina un libro lleno de capítulos difíciles. En uno de ellos, el protagonista cae, pierde, llora. Si detienes la lectura allí, parecerá una tragedia, pero al pasar la página descubres que esa caída fue el impulso para una victoria mayor. Algunas etapas de la vida se sienten como la mitad de un capítulo triste, pero el autor sigue escribiendo. Tu papel no es arrebatarle la pluma, sino mantenerte dispuesto, con el corazón abierto y las manos listas. Donde otros ven un punto final, Dios ve puntos suspensivos llenos de propósito. Quizás digas, he orado y nada cambia. Te entiendo, pero mira bien, mientras orabas, algo sí cambió. Cambiaste tú, te volviste más consciente, más humilde, más sensible a la voz de Dios. Esa transformación interna es el terreno donde germina el nuevo tiempo. Cuando llegue la oportunidad, te encontrará más preparado. Esa también es una manera en la que Dios tiene la última palabra, no solo cuando abre puertas, sino cuando te forma para cruzarlas sin perderte en el camino. Si hoy mides tu valor por un fracaso, recuerda a Pedro llorando después de negar a Jesús. Fue un momento oscuro, pero no su última página. Más adelante, ese mismo hombre se levantó con fuego en el corazón y llevó vida a multitudes. ¿Qué cambió? Aceptó la corrección, recibió el perdón y siguió caminando. No eres tu error ni tu temor, eres hijo, eres hija, y tu Padre escribe con tinta que no se borra. Te dejo un ejercicio para esta semana. Toma una hoja y divídela en 3 columnas. En la primera, escribe esa situación que te hace sentir que todo está perdido. En la segunda, anota las señales, por pequeñas que sean, de cómo Dios te ha sostenido hasta ahora. En la tercera, escribe un paso concreto de obediencia para los próximos 7 días. Puede ser algo sencillo, pero hazlo con propósito y fe. Coloca esa hoja en un lugar visible y cada noche detente a notar de qué forma Dios te sostuvo ese día. Este hábito entrena tu mirada para reconocer su presencia en lo cotidiano y cuando llegue el gran cambio, estarás firme y con raíces profundas. Recuerda esto mientras avanzas. Los finales que dicta el mundo suelen ser cortes abruptos, pero los finales que provienen de Dios
son transiciones hacia un propósito mayor. Si hoy todo parece perdido, no estás frente a un muro, sino ante una puerta. Y las puertas, por naturaleza, se abren. Parte 2. Cuando sentimos que todo se escapa de nuestras manos, lo más fácil es creer que Dios ha dejado de actuar. Pero esa es solo una ilusión creada por el dolor y la impaciencia humana. En realidad, muchas veces Dios trabaja en silencio, detrás de escena, preparando piezas que todavía no podemos ver. Lo asombroso es que cuando finalmente se revela, comprendemos que cada demora, cada obstáculo y cada lágrima fueron parte de una historia mucho más grande. Pensemos en Job. Este hombre lo perdió todo: su salud, sus bienes, a sus hijos e incluso el apoyo de su esposa. A ojos humanos, no quedaba esperanza alguna. Su entorno aseguraba que Dios lo había abandonado. Pero el relato de Job nos enseña que lo que parecía una derrota definitiva fue solo el comienzo de una restauración gloriosa. Job no terminó destruido. Al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Su historia demuestra que el sufrimiento no es evidencia de ausencia divina, sino el escenario donde el poder de Dios se prepara para manifestarse. Algo parecido ocurre en nuestras vidas, cuando lo que con tanto esfuerzo construimos se derrumba de repente. Muchas veces, lo que vemos como ruinas no es otra cosa que el terreno despejado para algo más firme y eterno. Piensa en esto: si Dios permitió que algo se viniera abajo, fue porque no estaba destinado a sostener tu futuro. Él no edifica sobre cimientos débiles, incapaces de resistir el peso de su propósito. Ahora quiero que observes cómo reaccionamos cuando nos sentimos perdidos. Tendemos a preguntar por qué, en lugar de preguntar para qué. Nos concentramos en la herida y olvidamos buscar la enseñanza. Cambiar esa pregunta puede transformar por completo tu proceso. Cuando preguntas para qué, comienzas a descubrir el sentido, la lección y la oportunidad de crecimiento que Dios está permitiendo. No elimina el dolor, pero le otorga un significado que fortalece tu fe. Hay 3 pasos esenciales que quiero compartir contigo para atravesar esos tiempos en los que todo parece desmoronarse. Primero, reconoce tu límite, pero no limites a Dios. Admitir que algo te sobrepasa no es rendirte, es reconocer que necesitas su ayuda. José no podía escapar de la cárcel por sus propios medios, pero Dios envió la oportunidad. El pueblo de Israel no podía abrir el mar, pero Dios lo partió en 2. Aceptar la limitación humana es el primer paso para ver la intervención divina. La oración genuina comienza cuando dejamos de aparentar fuerza y nos mostramos vulnerables ante Él. Segundo, no tomes decisiones permanentes en medio de situaciones temporales. Muchos renuncian a sus sueños, a relaciones valiosas o incluso a su fe durante la angustia, solo para descubrir después que estaban atravesando una etapa, no el final. Es como si un viajero quemara su mapa solo porque el camino se volvió empinado. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos recuerda que quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera puede doler, pero es el terreno donde la fe madura. Tercero, vuelve a levantar tu voz. El dolor a veces nos silencia y llegamos a pensar que orar no tiene sentido. Sin embargo, el Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Guardar silencio ante Dios no es la respuesta. Abrir el corazón y seguir clamando, aunque cueste, permite que la esperanza vuelva a fluir. Tu voz, incluso temblorosa, tiene poder cuando se eleva al cielo. Déjame dejarte una imagen de esperanza. Piensa en Lázaro. Habían pasado ya 4 días desde su muerte y todos pensaban que ya era demasiado tarde. Incluso Marta le dijo a Jesús que no valía la pena intentarlo. Pero Jesús demostró que su poder no está limitado por el tiempo ni por las condiciones humanas. Donde todos veían un sepulcro sellado, Él declaró vida. Esta historia nos recuerda que, aunque todo parezca perdido, no existe tumba tan profunda que su voz no pueda alcanzar. Ahora lleva esta verdad a tu realidad. Tal vez hay un proyecto que se apagó antes de comenzar, un sueño que enterraste por miedo o una relación que diste por imposible. Si Dios tiene la última palabra, nada de eso queda fuera de su alcance.
Quizás no lo restaure de la forma que imaginas, pero traerá algo que encaje mejor con su propósito para ti. Recuerda, Dios no siempre devuelve lo mismo. Muchas veces ofrece algo más grande y más sabio. Quiero invitarte a un pequeño ejercicio espiritual que puede transformar tu manera de ver las cosas. Esta noche, antes de dormir, menciona en voz alta aquello que sientes que está perdido. Luego declara con fe: Señor, aunque no vea salida, confío en que tú tienes la última palabra sobre esto. Hazlo con cada área que duela, incluso si cuesta pronunciarlo. No se trata de palabras mágicas, sino de alinear tu corazón con la verdad de que tu historia no termina en la página que tú alcanzas a ver. Y algo más, nunca olvides que la fe no elimina las emociones, pero las orienta. Está bien sentir tristeza, frustración o temor. Lo importante es no dejar que esas emociones dicten el final de tu historia. Dios no te pide que aparentes fortaleza, sino que le entregues el peso que cargas, para mostrarte que Él aún sigue escribiendo. Aunque creas haber llegado a un callejón sin salida, para Dios, eso solo es una curva en el camino hacia un destino mejor. Parte 3. En los momentos en que todo parece cerrado y sin salida, suele llegar la desesperanza, acompañada de una voz interna que susurra que ya no vale la pena seguir intentando. Esa voz es peligrosa porque se disfraza de realidad, cuando en verdad es solo el eco del cansancio. Quiero que pongas especial atención aquí. Cuando el cansancio gobierna tu visión, tu mirada se acorta y solo alcanzas a ver lo inmediato. Pero Dios contempla el panorama completo, y ahí radica la diferencia entre el desánimo humano y la esperanza divina. Piensa en Moisés guiando al pueblo de Israel por el desierto, 40 años caminando entre arenas, enfrentando hambre, sed, batallas y traiciones. Día tras día, viendo el mismo paisaje. Hubo momentos en los que parecía que nada tenía sentido, que habían salido de Egipto solo para morir en medio de la nada. ¿Cuántas veces te has sentido así, avanzando sin ver progreso, esforzándote sin resultados visibles? Sin embargo, lo que para ellos era una rutina sin fin, era en realidad una escuela de fe, paciencia y dependencia. Dios no los hacía dar vueltas por crueldad, sino porque los estaba preparando para poseer la tierra prometida. Si hubieran llegado antes de tiempo, su corazón no habría estado listo para sostener la bendición. Esto nos enseña que un proceso largo no significa olvido, sino preparación. Dios no demora, forma. A veces el tiempo de espera no es pérdida, sino inversión invisible. Hay puertas que, si se abren antes de tiempo, se convierten en cargas y no en bendiciones. Observa algo poderoso. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios dice que sus planes para nosotros son de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. No fue una simple frase alentadora para Israel, es una revelación constante del carácter de Dios. Aunque el presente duela, el futuro que Él diseña siempre está lleno de propósito y bondad. Esta promesa no garantiza un camino fácil, pero sí asegura que el destino final estará lleno de sentido. Y en medio de la lucha, hay algo que no podemos descuidar: nuestra conversación interna. Muchas personas no se levantan porque siguen repitiéndose palabras de derrota. Cuando todo parece perdido, el diálogo contigo mismo puede ser una cadena que te hunde o una cuerda que te sostiene. Por eso quiero proponerte un hábito sencillo. Cada mañana, al despertar, declara en voz alta con convicción: hoy confío en que Dios tiene la última palabra sobre mi vida. No es una simple frase, es una manera de entrenar tu mente para mirar más allá de lo visible. Otro punto clave es no aislarte. El dolor suele empujarnos al silencio y a la soledad, pero muchas veces Dios nos habla a través de otras personas, de consejos sabios, de una comunidad de fe. Si tienes alguien de confianza con quien puedas abrir tu corazón, hazlo. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9, se dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Aunque no puedas asistir físicamente a una iglesia, busca espacios donde se comparta fe, conversaciones que edifiquen, incluso aquí mismo, porque escuchar palabras de esperanza puede ser justo lo que mantenga encendida la llama de tu fe.
También quiero hablarte sobre el miedo al fracaso. Ese miedo se hace más fuerte cuando todo parece perdido, porque pensamos que cualquier intento volverá a terminar mal. Pero recuerda a Josué frente a Jericó. Dios le dio una instrucción que humanamente parecía absurda: marchar en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días y gritar el séptimo. No era la lógica la que derribaría los muros, sino la obediencia. El miedo te dirá que no vale la pena intentarlo otra vez, pero la fe te impulsará a seguir avanzando, aunque no entiendas todo el plan. Aquí tienes un consejo práctico. Cuando sientas que la ansiedad o el temor te paralizan, toma una hoja y escribe los 3 peores escenarios que imaginas. Luego, al lado, anota lo que la palabra de Dios dice sobre ti. Por ejemplo, si piensas nunca saldré de esta situación, escribe junto a ello la promesa del Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Este sencillo ejercicio te ayudará a confrontar la mentira del miedo con la verdad de la fe. Ahora quiero dirigirme a ti, que sientes que has orado sin obtener respuesta. A veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia, pero muchas veces ese silencio es señal de que Él está obrando en un nivel que todavía no alcanzamos a comprender. Recuerda lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 7, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Esa frase revela que hay acciones divinas que solo adquieren sentido cuando miramos hacia atrás, no mientras las vivimos. Además, hay un poder inmenso en adorar a Dios en medio de la pérdida. La Biblia relata que Pablo y Silas, mientras estaban en prisión, con las manos y pies encadenados, en lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos a Dios. En ese momento, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Esto nos enseña que la adoración en medio del dolor no siempre cambia de inmediato el lugar donde estás, pero transforma lo que ocurre dentro de ti y puede provocar milagros inesperados. Permíteme dejarte algo que puedes hacer hoy. Busca un lugar tranquilo, apaga las distracciones y escribe una lista de agradecimientos. Puede parecer difícil agradecer cuando todo parece perdido, pero dar gracias por lo poco es un acto de fe. Agradece por la salud que aún conservas, por las personas que te han sostenido, por la fuerza que te permite levantarte un día más. Ese ejercicio, aunque sencillo, mueve tu mente del desespero hacia la esperanza. También quiero dejarte esta reflexión: el valor de tu vida no se mide por la temporada que estás viviendo. Una semilla enterrada bajo tierra no parece tener futuro, pero en silencio está formando raíces que pronto sostendrán un árbol. De la misma manera, Dios a veces permite que atravesemos etapas en las que parecemos sepultados por los problemas, pero solo está fortaleciendo nuestras raíces para sostener la bendición que está por venir. Y finalmente, quiero subrayar algo esencial: no confundas el final de un capítulo con el final del libro. Lo que ves hoy es solo una página dentro de una historia mucho más grande. Aunque ahora las líneas de tu vida parezcan hablar de derrota, el autor todavía está escribiendo, y su pluma no se ha detenido. Mientras su mano siga moviéndose, todavía hay esperanza, todavía hay propósito, todavía hay futuro. Parte 4. Una de las cosas más asombrosas del Dios que revela la Biblia es que no desperdicia el dolor. Todo lo que vives, incluso lo que no logras entender, puede transformarse en un testimonio capaz de alimentar la fe de otros. Cuando el sufrimiento es entregado a Dios, deja de ser un peso inútil y se convierte en un puente que conecta tu historia con la esperanza de alguien más. Esto significa que la lucha que enfrentas hoy puede ser la semilla que consuele el corazón de otra persona mañana. Observa nuevamente la historia de José, un ejemplo claro de cómo el dolor puede convertirse en propósito. Durante años fue humillado, traicionado, acusado injustamente y encarcelado, pero al final pudo mirar a sus hermanos y decirles que aunque ellos intentaron hacerle daño, Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas. Esta enseñanza nos muestra que cuando decides ver tu herida como parte de un plan mayor, el dolor deja de definirte y comienza a impulsarte para bendecir a otros. Aquello que un día te hizo llorar puede convertirse en la herramienta que levante a alguien que hoy está cayendo. Piensa también en el apóstol Pablo.
Nadie enfrentó tanto rechazo y persecución por predicar el Evangelio como él. Fue golpeado, encarcelado, naufragó y muchas veces fue incomprendido. Sin embargo, gran parte del Nuevo Testamento, que hoy nos fortalece y guía, fue escrito desde celdas y lugares de dolor. Pablo comprendió que sus cadenas no eran un castigo, sino el púlpito desde donde podía hablar a generaciones. Esto nos enseña que no importa el lugar donde estés, sino lo que decides hacer con ese lugar. Cuando todo parece perdido, la mente suele centrarse en la pregunta, ¿por qué a mí? Pero cuando permites que el Espíritu Santo cambie esa pregunta por ¿cómo puedo usar esto para glorificar a Dios y ayudar a otros?, el sufrimiento se convierte en propósito. Ese cambio de enfoque no ocurre de inmediato, pero empieza con una entrega sincera. Cada vez que le dices a Dios, no entiendo todo, pero confío en que sacarás algo bueno de esto, tu historia comienza a sanar. Permíteme dejarte un ejercicio práctico. Haz un recuento de tus cicatrices, de esos momentos que parecían sentencias finales, pero de los que lograste salir, aunque fuera con heridas. Escribe junto a cada uno lo que aprendiste y a quién podrías ayudar hoy con esa experiencia. Este ejercicio te recordará que lo vivido no te destruyó, te fortaleció. Lo que parecía un final en aquel momento fue, en realidad, una etapa de preparación para lo que Dios tenía planeado después. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3, se nos dice que Dios concede corona en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de espíritu abatido. Esta promesa no es poesía vacía, es una declaración viva de que el Señor puede transformar la pérdida en belleza y el dolor en fuerza. El verdadero testimonio nace cuando experimentas esa transformación y eliges compartirla. Quiero darte un consejo valioso: nunca subestimes el poder de contar tu historia, incluso si todavía no ha llegado a su desenlace. Hay personas que necesitan saber que tú también sentiste miedo, que también lloraste, que dudaste, pero que aún así sigues confiando en Dios. A menudo creemos que solo podemos testificar cuando todo se ha resuelto, pero muchas veces el testimonio más poderoso surge en medio del proceso, porque demuestra que la fe no depende de un resultado visible, sino de una confianza firme. Un ejemplo profundo lo encontramos en el rey David. Muchas de sus alabanzas más intensas nacieron en cuevas, mientras se escondía, perseguido, sintiéndose olvidado. Si David hubiera esperado a estar cómodo en el palacio para adorar, no tendríamos los salmos que hoy nos sostienen en nuestras noches de oscuridad. Esto demuestra que la grandeza de un testimonio no siempre está en el final triunfante, sino en la canción que se entona mientras el alma atraviesa el valle. Y hay algo esencial que debes comprender: un testimonio verdadero no disfraza el dolor ni finge fortaleza. Muestra las heridas, pero también señala la mano de Dios que las sanó o que sigue sanándolas. Cuando hablas con honestidad y sin máscaras, inspiras a otros a creer que si Dios lo hizo contigo, también puede hacerlo con ellos. Tus palabras se convierten en semillas vivas de esperanza. Permíteme sugerirte un pequeño paso que puede marcar una gran diferencia. La próxima vez que alguien cercano te comparta su dolor o su lucha, en lugar de intentar ofrecer soluciones rápidas, cuéntale brevemente cómo Dios te sostuvo en uno de tus momentos más difíciles. Muchas veces las personas no necesitan un consejo elaborado, solo escuchar que alguien más sobrevivió a lo que ellas sienten que nunca podrán superar. Tu experiencia puede ser la cuerda que alguien necesita para salir del pozo. Ahora quiero dirigirme a ti, que tal vez sientes vergüenza por lo que viviste. Quizás piensas que tu historia está demasiado rota, que nadie podría comprender lo que atravesaste. Pero la Biblia está llena de historias de personas quebrantadas que terminaron convirtiéndose en ejemplos de fe. Rahab, una mujer con un pasado cuestionable, fue incluida en la genealogía de Jesús. Pedro, quien negó a su maestro, fue levantado para guiar a los discípulos. Todo esto nos recuerda que Dios no descarta las vidas marcadas por errores, las redime y las transforma en testimonios de su gracia. También es importante comprender que un testimonio no siempre se expresa con palabras. A veces se manifiesta en la forma en que reaccionas frente a las pruebas. Hay quienes nunca leerán la Biblia, pero leerán tu vida, tu paciencia durante la espera,
tu serenidad en medio de la tormenta, tu capacidad de seguir mostrando amor y bondad aunque fuiste herido, son capítulos vivos que revelan la obra de Dios en ti. Esa coherencia habla más fuerte que 1000 discursos. Te invito a hacer algo hoy mismo. Escribe una carta dirigida a Dios, agradeciéndole por haberte sostenido hasta este punto y entregándole el deseo de que tu historia sea usada para inspirar a otros. No es un ritual, sino un acto de entrega y propósito. Guarda esa carta en un lugar especial y cada vez que la duda intente apagarte, recuérdate que no caminas solo ni por casualidad. Antes de cerrar, quiero dejarte algo sencillo pero profundo. Nada de lo que pasaste fue en vano. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada puerta que se cerró, todo forma parte de una historia que puede iluminar el camino de alguien más. Vivir con fe significa entender que incluso aquello que te hirió puede ser usado por Dios para sanar a otros. Cuando aceptas esta verdad, el dolor deja de ser un peso y se convierte en propósito. Parte 5. Mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido es uno de los desafíos más grandes para el corazón humano. Tener fe es fácil cuando todo va bien, pero el verdadero reto aparece cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando los días se vuelven interminables y las noches están llenas de silencio. En esos momentos, la esperanza se vuelve una batalla interna, un ejercicio constante de recordar quién es Dios, más allá de lo que alcanzamos a ver. Aquí es donde el creyente debe aprender a cultivar su esperanza de manera consciente, porque la esperanza no es un sentimiento que llega solo, sino una disciplina espiritual que se cultiva con intención. El primer paso para mantenerla viva es regresar a las promesas de Dios. Las emociones cambian, pero su palabra permanece firme. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23, se nos anima a mantenernos firmes en la esperanza que confesamos, porque fiel es aquel que prometió. Esto significa que nuestra esperanza no depende de nuestras fuerzas ni de las circunstancias, sino de la fidelidad de un Dios que nunca falla. Es un recordatorio de que la esperanza no se basa en probabilidades humanas, sino en la certeza del carácter divino. Imagina a Noé construyendo el arca año tras año sin ver una sola gota de lluvia. Humanamente parecía absurdo, pero su esperanza estaba anclada en lo que Dios le había dicho. Esa historia nos enseña que la verdadera esperanza no depende de señales inmediatas, sino de la convicción profunda de que Dios cumplirá su palabra, incluso si parece demorar según nuestro reloj. Este tipo de esperanza exige disciplina mental, porque implica creer sin ver evidencia, caminar sin tener el mapa y obedecer sin entender completamente la razón. El segundo paso para mantener viva la esperanza es cuidar el ambiente interior de tu corazón. Hay entornos que fortalecen la fe y otros que la desgastan. Las palabras que escuchas, las conversaciones que sostienes, los contenidos que consumes cada día. Todo eso influye directamente en la temperatura de tu esperanza. Si te rodeas de voces negativas que solo alimentan el miedo o el pesimismo, poco a poco tu fe se debilitará. Por eso, en el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos aconseja guardar el corazón por encima de todo, porque de él brota la vida. Proteger el corazón significa ser intencional al decidir qué permites entrar en tu mente y en tu espíritu. Déjame proponerte un ejercicio sencillo pero transformador. Dedica los primeros 15 minutos de tu día a reflexionar en un pasaje de la Biblia que hable sobre la esperanza. Podría ser el Salmo 27, donde dice: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?». O Isaías, capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo». Léelos en voz alta, repítelos y deja que sus palabras penetren tu interior. Al hacerlo, tu mente comenzará a reemplazar los pensamientos de derrota por pensamientos de fe y confianza. El tercer paso para mantener la esperanza activa es servir a otros mientras esperas. Puede parecer contradictorio, porque cuando uno se siente desanimado, tiende a centrarse solo en sus propias heridas. Sin embargo, ayudar a alguien más en medio de su dolor tiene el poder de reavivar tu propia luz. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, leemos que Dios restauró la vida de Job
cuando él oró por sus amigos. Este principio nos enseña que la esperanza florece cuando dejamos de mirar solo nuestras pérdidas y extendemos la mano hacia quien también sufre. Quizás pienses que no tienes nada que ofrecer mientras atraviesas tu propio desierto, pero la compasión no depende de la abundancia material, sino de un corazón dispuesto. Puede ser una palabra de ánimo, una llamada sincera a alguien que se siente solo, un pequeño gesto que para otra persona puede significar muchísimo. Este hábito no solo bendice a otros, sino que también te recuerda que tu vida sigue teniendo propósito, valor y sentido, incluso mientras esperas tu propio milagro. El cuarto paso es practicar la gratitud de manera consciente. La gratitud actúa como un ancla que evita que tu mente sea arrastrada por las tormentas del desespero. Agradecer por lo que tienes no significa conformarte, sino reconocer que Dios ha sido bueno antes y que seguirá haciéndolo. El Salmo 103 nos invita a bendecir al Señor y a no olvidar ninguno de sus beneficios, porque recordar lo que Él ya ha hecho fortalece la fe para lo que está por venir. Aquí tienes una práctica concreta. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 motivos por los cuales puedes dar gracias, aunque sean pequeños. Puede ser algo tan simple como haber tenido un momento de calma en medio de la dificultad o haber recibido una palabra de ánimo. Este ejercicio reentrena tu corazón para enfocarse en los rastros de la fidelidad de Dios, en lugar de en el peso de la adversidad. Quiero advertirte también sobre un enemigo silencioso de la esperanza, la comparación. Muchas veces creemos que todo está perdido porque observamos los avances de otros y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 4, se nos enseña que cada persona debe examinar su propia obra y no compararse con nadie. Dios no trabaja en masa, sino de forma personal, y el tiempo de cada uno está diseñado de acuerdo con su propósito único. Compararte solo te roba la paz y te impide ver los pequeños progresos que ya estás logrando. Recuerda que mantener la esperanza no significa que nunca sentirás tristeza o duda, significa que eliges no rendirte ante esas emociones. David lo expresó en el Salmo 42, versículo 5, cuando se preguntó: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esa es la voz de alguien que lucha consigo mismo, pero que decide creer. Tú también puedes hablarle a tu corazón y recordarle que Dios sigue teniendo la última palabra. Quiero dejarte un ejercicio final para esta parte. Durante 7 días, al despertar y antes de dormir, repite con fe la frase que hemos adoptado en este mensaje. Dios tiene la última palabra. Repítelo despacio, creyendo cada sílaba, y permite que esas palabras reemplacen cualquier pensamiento de derrota. No es una frase vacía, sino una afirmación basada en la soberanía de Dios que pone límites al miedo y le recuerda a tu alma quién tiene el control. Y no lo olvides jamás, la esperanza es contagiosa. Una persona que se aferra a la fe en medio de la tormenta puede inspirar a muchos a su alrededor. Tu decisión de seguir creyendo cuando otros ya se rindieron se convierte en una luz para quienes aún buscan motivos para no desistir. Mantener la esperanza viva no solo te sostiene, sino que se convierte en un testimonio viviente de que la fe funciona, incluso en los valles más oscuros. Parte 6. Hemos hablado sobre la importancia de mantener encendida la esperanza, pero hay un elemento esencial que la sostiene, como los cimientos sostienen a un edificio: la oración. Orar no es una repetición vacía, ni un simple ritual para sentir consuelo. Es un puente invisible que une el corazón del ser humano con el de Dios. Cuando todo parece perdido, la oración puede parecer inútil, pero precisamente en esos momentos se revela como nuestra herramienta más poderosa. La oración no siempre cambia de inmediato las circunstancias externas, pero siempre transforma algo más profundo, nuestro interior, nuestra manera de ver y nuestra capacidad de resistir. Muchos creen que la oración solo tiene valor cuando produce un milagro instantáneo, pero las Escrituras enseñan que orar con constancia es como sembrar una semilla. Algunas germinan rápido, otras necesitan tiempo, lluvia y sol. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18,
Jesús compartió la parábola de la viuda persistente para enseñar que es necesario orar siempre y no rendirse. Esa historia nos recuerda que la perseverancia en la oración no significa que Dios no escuche, sino que Él está obrando en formas que todavía no comprendemos y que durante ese proceso nuestra fe se fortalece. Piensa en Ana, la madre del profeta Samuel. Su vida parecía marcada por la esterilidad. Durante años oró sin ver cambios. Incluso fue malinterpretada por quienes la rodeaban, pero nunca dejó de clamar desde lo más profundo de su corazón. Finalmente, su perseverancia trajo respuesta en el momento perfecto de Dios. Esta historia demuestra que la oración genuina no se mide por la cantidad de veces que se repite, sino por la sinceridad con que se eleva. Cuando oras, tal vez no veas el resultado al día siguiente, pero cada oración sincera planta una semilla en el cielo y también dentro de ti. Otro ejemplo poderoso es el de Daniel, cuando recibió el mensaje de que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que la respuesta se había demorado por una batalla espiritual en los cielos. Comprendemos que en ocasiones la demora no significa silencio, sino lucha en lo invisible. Por eso es vital seguir orando incluso cuando parece que nada ocurre, porque la oración sostiene las batallas que no alcanzamos a ver. Ahora quiero compartirte 3 principios fundamentales para desarrollar una vida de oración que mantenga la esperanza encendida. Primero, convierte la oración en un hábito, no en una medida de emergencia. Muchos oran solo cuando están en crisis, pero la verdadera fortaleza surge cuando orar se vuelve una práctica constante. Si es necesario, empieza con momentos breves, pero hazlo con regularidad. Así como el cuerpo necesita alimento diario, el alma necesita conexión continua con su Creador. A lo largo del día, haz pausas aunque sean cortas, para agradecer, pedir guía o entregar tus temores. Segundo, ora con sinceridad, no con apariencias. A veces creemos que necesitamos palabras perfectas para hablar con Dios, pero las Escrituras muestran que Él escucha corazones auténticos, no discursos ensayados. David en los Salmos lloró, dudó, se quejó y también alabó. La oración verdadera no es una actuación, es abrir el alma tal como está, con dudas, heridas y anhelos. Esa honestidad permite que la paz de Dios reemplace la ansiedad. Tercero, combina la oración con la escucha. Con frecuencia hablamos tanto durante la oración que olvidamos quedarnos en silencio para percibir la respuesta divina. Dios no siempre responde con una voz audible. A veces su respuesta llega como una idea clara que brota en el corazón, una frase que resalta al leer la Biblia, un consejo sabio de alguien cercano o una paz que no tiene explicación en medio de la tormenta. Al terminar tu oración, tómate un instante de quietud, sin prisas, para afinar tu oído espiritual y permitir que Él te hable. Quiero proponerte un ejercicio práctico. Crea un espacio físico dedicado únicamente a la oración. Puede ser una esquina de tu habitación, un rincón tranquilo donde coloques una silla y una Biblia. Ese lugar se convertirá simbólicamente en tu altar personal, un sitio donde tu mente y tu espíritu reconozcan el encuentro con Dios. Si procuras hacerlo a la misma hora cada día, tu corazón comenzará a esperarlo con ilusión, como una cita que no quieres perderte. Este hábito no solo fortalecerá tu espíritu, también dará estructura y constancia a tu fe. Otro consejo útil es escribir tus oraciones, no porque Dios necesite leerlas, sino porque hacerlo te permitirá recordar lo que has pedido y reconocer después cómo Él ha respondido. Muchas veces olvidamos por qué oramos y cuando algo sucede, creemos que fue coincidencia. Pero al escribirlo, podrás mirar atrás y ver la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Eso se convertirá en combustible para seguir orando con más confianza. Hay algo más que debemos tener presente. La oración cambia la manera en que enfrentamos el sufrimiento. En la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo nos enseña a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración, ruego y gratitud. Luego añade que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Observa que la promesa no asegura un cambio inmediato de las circunstancias, sino el regalo de la paz. Y muchas veces esa paz es el milagro que más necesitamos,
porque nos da la fuerza para esperar sin quebrarnos. También es importante recordar que la oración no trata de convencer a Dios de hacer nuestra voluntad, sino de alinear nuestra voluntad con la suya. Cuando todo parece perdido, lo más necesario no siempre es una solución instantánea, sino la fortaleza para resistir hasta que el plan divino se cumpla en su momento perfecto. La oración moldea nuestro carácter mientras esperamos el cumplimiento de la promesa. Permíteme compartirte una práctica liberadora, la oración de entrega. Con frecuencia cargamos con preocupaciones que nos desgastan porque intentamos resolver lo que no nos corresponde. La oración de entrega consiste en decir con sinceridad: Señor, pongo esto en tus manos, porque ya no puedo cargarlo. Confío en tu tiempo y en tu decisión. Cuando haces esto de verdad, sientes alivio, porque ya no llevas el peso solo, lo has puesto en las manos correctas. Recuerda algo esencial: el enemigo de tu esperanza siempre intentará convencerte de que orar no sirve, que Dios está lejos o que ya es tarde para cambiar las cosas. Pero cada vez que decides orar, aunque solo sean unas palabras entre lágrimas, estás proclamando que todavía crees. Esa declaración silenciosa, repetida una y otra vez, levanta un muro invisible de resistencia frente a la desesperanza. Un último consejo para esta parte: incluye en tus oraciones a otras personas que también están enfrentando sus propias batallas. Cuando intercedes por otros, tu corazón se ensancha y descubres propósito incluso dentro del dolor. Es difícil caer en el egoísmo cuando oras por alguien más, y al hacerlo recuerdas que todos estamos en el mismo camino de fe y esperanza. En resumen, la oración es el hilo invisible que sostiene la esperanza en medio del caos. Es el lugar donde las lágrimas se convierten en fortaleza, donde el miedo se transforma en confianza, y donde el silencio de Dios deja de sentirse como abandono para entenderse como preparación. Orar no es escapar de la realidad, es el ancla que te mantiene firme mientras la tormenta pasa. Parte 7. Hay un aspecto que solemos pasar por alto cuando enfrentamos tiempos difíciles: el carácter. Cuando todo parece derrumbarse, tendemos a enfocarnos solo en salir del problema lo más rápido posible, y rara vez nos detenemos a pensar en lo que esos momentos están formando dentro de nosotros. Sin embargo, uno de los mayores propósitos de Dios al permitir las pruebas no es simplemente librarnos de ellas, sino formarnos a través de ellas. Cuando comprendes esta verdad, empiezas a ver el sufrimiento con nuevos ojos, no como un obstáculo que llegó para destruirte, sino como el taller donde Dios está moldeando tu vida para prepararte y fortalecerte, de modo que puedas sostener la bendición que vendrá después. Piensa en el oro. Para que brille con todo su esplendor, primero debe pasar por el fuego. El fuego no destruye el oro, lo purifica. De la misma forma, las pruebas no llegan para quebrarte, sino para eliminar de tu interior aquello que no servirá en el futuro que Dios tiene preparado para ti. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda que la fe, más valiosa que el oro, aunque sea probada por el fuego, resultará en alabanza, gloria y honra. Ese pasaje nos enseña que las pruebas no tienen como propósito consumirnos, sino fortalecer lo más precioso que hay en nosotros, nuestra fe. Si observamos las historias de la Biblia, veremos un patrón constante. Antes de cada gran victoria, hubo un proceso de preparación. David no se convirtió en rey de un día para otro, pasó años cuidando ovejas, enfrentando osos y leones en secreto, y forjando un corazón conforme al de Dios antes de ocupar el trono. Moisés, que primero fue príncipe y luego fugitivo, pasó 40 años en el desierto pastoreando ovejas antes de ser el libertador de Israel. Incluso Jesús, antes de iniciar su ministerio, atravesó un tiempo de ayuno y tentaciones en el desierto. Cada desierto tiene un propósito: hacerte apto para el lugar al que Dios quiere llevarte. Esto nos revela una verdad profunda. Las etapas difíciles son escuelas espirituales. Nos enseñan paciencia, humildad, perseverancia y dependencia de Dios. Cuando todo parece perdido, Él está entrenándonos para depender menos de nuestras propias fuerzas y más de su dirección. Puede que hoy no lo entiendas, pero cada lágrima, cada espera y cada silencio están formando en ti un carácter más firme para lo que vendrá.
Te invito a una reflexión. Pregúntate, ¿qué ha producido en mí esta prueba que no habría aprendido de otra manera? Tal vez descubriste que tienes más paciencia de la que imaginabas, que eres capaz de perdonar lo que creías imperdonable, o que aprendiste a confiar incluso cuando no veías una salida. Esas virtudes no nacen en los días fáciles, sino en los días de lucha. Eso significa que tu dolor no ha sido inútil, ha sido el taller invisible donde Dios te está perfeccionando. También es vital entender que el carácter formado en medio de las pruebas es el que te permitirá sostener la bendición cuando llegue. Muchas personas desean puertas abiertas, pero no tienen aún la fortaleza interior para mantenerlas sin colapsar bajo la presión. Dios no es cruel cuando retrasa una respuesta, simplemente está esperando que tu corazón esté preparado. Así como un padre no entrega un arma a un niño, Dios no pone en tus manos algo grande sin haberte formado antes para administrarlo con madurez. Quiero compartirte 3 pasos prácticos para colaborar con Dios en este proceso de formación. Primero, deja de resistirte al aprendizaje. Muchas veces las pruebas se prolongan porque en lugar de buscar la lección nos enfocamos solo en quejarnos. Esto no significa que no debas sentir dolor o frustración, sino que decides no quedarte atrapado en la queja. Cada vez que la vida te coloque en una situación incómoda, cambia la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué puedo aprender de esto? Esa simple variación abre tu mente y tu corazón al crecimiento. Segundo, aprende a rendir tu orgullo. Uno de los frutos más preciosos que produce la prueba es la humildad. En los tiempos difíciles comprendemos que no tenemos el control de todo y que necesitamos ayuda. Esa humildad no es debilidad, es la puerta por la que entra la gracia de Dios. En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero concede su gracia a los humildes. Cuanto antes sueltes el orgullo de querer controlarlo todo, antes experimentarás el alivio de su gracia. Tercero, ejercita la perseverancia. La perseverancia es esa fuerza silenciosa que te impulsa a seguir caminando incluso cuando todo dentro de ti te dice que te detengas. En la carta a los Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4, se nos enseña que la tribulación produce paciencia. La paciencia genera prueba, y la prueba da lugar a la esperanza. Observa el orden. No puede existir una esperanza firme sin perseverancia, y no hay perseverancia sin haber pasado por momentos de dificultad. Esto significa que cada paso que das, incluso cuando estás agotado, está construyendo algo valioso dentro de ti. Ahora quiero hablarte de un aspecto del carácter que pocas veces se menciona: cómo tratamos a los demás mientras atravesamos nuestras propias pruebas. El sufrimiento puede hacernos más sensibles, pero también puede endurecernos si no cuidamos el corazón. Hay quienes, al pasar por tiempos difíciles, terminan alejando a las personas que más los aman, porque dejan que la amargura se desborde. No permitas que tu proceso te vuelva frío, deja que te vuelva más compasivo. Recuerda que Jesús, incluso en su dolor sobre la cruz, tuvo palabras de perdón y consuelo para los que estaban a su alrededor. Permíteme ofrecerte un ejercicio práctico para trabajar tu carácter mientras esperas. Escribe una lista de las cualidades que quisieras desarrollar más en el futuro que anhelas: paciencia, disciplina, dominio propio, empatía, humildad, entre otras. Luego analiza de qué manera tu situación actual puede ayudarte a practicar esas virtudes. Si, por ejemplo, necesitas más paciencia, tal vez la espera que estás viviendo es la oportunidad perfecta para fortalecerla. Si lo que te falta es disciplina, aprovecha este tiempo para establecer hábitos espirituales y personales que refuercen tu constancia. También quiero compartir contigo un principio esencial: el carácter es aquello que permanece cuando las emociones cambian. No siempre puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes decidir mantenerte íntegro. Job es un ejemplo poderoso de esto. Aunque perdió todo y atravesó una tristeza profunda, nunca maldijo a Dios ni renunció a su fe. Su carácter lo sostuvo cuando sus emociones estaban al borde del colapso. Y no olvides esta verdad: lo que Dios está formando en ti tiene más valor que lo que ahora estás perdiendo. Tal vez ves puertas cerradas,
pero Él está abriendo dentro de ti una fortaleza que será mucho más valiosa que cualquier cosa que hayas dejado atrás. La prueba no durará para siempre, pero el carácter que está siendo forjado en ti permanecerá y será el cimiento de todo lo que viene después en tu vida.